Antes de realizarse una rinoplastia, una vez has decidido que te vas a operar, ¿qué es muy importante? Lo primero es resolver todas las dudas que tengas antes de la intervención con tu cirujano. Todas las dudas sobre cómo va a ser la intervención, entender exactamente qué es lo que se te va a hacer, cuáles son los cambios que vas a tener y resolver todas las dudas respecto a cómo va a ser el posoperatorio. Esto es muy importante porque cualquier procedimiento de cirugía plástica no solo tiene que tener un resultado excelente, sino que el proceso tiene que ser muy agradable y poco estresante para el paciente. El no tener dudas ayuda a esto. Una buena visita con el anestesista, entender cuáles son los cuidados mínimos indispensables antes de la anestesia, que es muy importante, ayunas, el tema del esmalte de uñas, estas pequeñas cosas que son muy importantes para que la cirugía transcurra de una manera fluida. Es muy importante reducir o mejor eliminar el uso del tabaco, porque el tabaco es un proinflamatorio, impide una correcta oxigenación de los tejidos y produce una mayor inflamación, más riesgo de pigmentación en la piel y una cantidad casi infinita de complicaciones que podemos eliminar de una manera muy sencilla, que es dejando de fumar al menos 4 semanas antes de la intervención. Realizar una actividad física moderada en los días antes de la intervención ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio que hace que la recuperación también sea mejor. Una correcta dieta balanceada, rica en verduras y proteínas, también va a hacer que la recuperación y el proceso de recuperación sea mucho más rápido y que la actividad inflamatoria sea menor y se recupere antes. Respecto al tratamiento posoperatorio, generalmente en la rinoplastia utilizamos antibiótico para prevenir riesgo de infecciones, analgesias, que generalmente los analgésicos que solemos utilizar son el ibuprofeno y el paracetamol. En muchos casos utilizamos el ácido tranexámico, que es un fármaco que disminuye el riesgo de hematomas, de que salgan morados, equimosis, y también tiene una actividad inflamatoria muy importante. Básicamente con estos fármacos nos manejamos durante los 4 o los 5 primeros días del periodo posoperatorio. La primera semana lleváis una férula, a veces simplemente unas pegatinas en la nariz, que las retiramos y con nuestra técnica nunca utilizamos tapones, lo cual hace que pueda respirar, a veces con cierta dificultad, pero puede respirar a través de la nariz en el posoperatorio inmediato. Estos son los cuidados básicos que hay que tener antes de una rinoplastia y para que entendáis un poquito cómo es el posoperatorio inmediato, pero es una cirugía con una satisfacción enorme, con un posoperatorio cero doloroso y con una recuperación francamente rápida.